En el corazón de la monarquía británica, una traición está a punto de revelarse. La reina Camila, consumida por los celos hacia la princesa Ana, lanzó un ataque secreto contra su hijo. Lo que no sabía es que acababa de despertar a una leona. Quédate para descubrir el escándalo que hizo temblar los cimientos del palacio. En el otoño de 2025, los muros del Palacio de Buckingham parecían sudar una tensión gélida, un frío que no provenía del clima londinense, sino de la incertidumbre que se filtraba por cada grieta de la institución. La salud del rey Carlos III, un tema susurrado con temor en los pasillos y analizado con una crudeza casi clínica en la prensa, proyectaba una larga y ominosa sombra sobre el futuro de la monarquía. Cada comunicado oficial que intentaba transmitir una imagen de normalidad solo servía para alimentar la especulación, como echar leña a un fuego que se negaba a extinguirse. La corona, ya acosada por las presiones de una era moderna que cuestionaba su relevancia y su coste, se sentía frágil, como un antiguo y valioso tapiz a punto de deshilacharse por el peso de su propia historia. Pero en medio de esta atmósfera sofocante, una noticia estalló como un inesperado rayo de sol atravesando las nubes grises de Londres. Peter Phillips, el nieto mayor de la difunta reina Isabel II e hijo primogénito de la princesa Ana, anunciaba su compromiso con Harriet Sperling, una talentosa escritora con una brillante carrera en medios internacionales. La noticia no era un escándalo, no era una crisis, era simplemente una buena nueva. Y por eso mismo fue un terremoto mediático. La noticia se extendió como una brisa fresca, un soplo de aire puro que el público británico parecía anhelar desesperadamente. Peter, con su apariencia robusta y su reputación de empresario exitoso forjada lejos de los privilegios directos de la corona, y Harriet, con su sonrisa radiante y su inteligencia palpable, se convirtieron de la noche a la mañana en el símbolo de una realeza diferente, moderna, profesional y alejada del drama del trono, pero llena de una dignidad innata. Los periódicos, desde el prestigioso The Guardian hasta el vibrante Daily Mail, les dedicaron portadas y editoriales elogiosos. Representan una realeza fresca y accesible, sentenciaba un titular. El público, hastiado de los escándalos, las rupturas y las tensiones familiares, abrazó la historia de amor con un fervor casi patriótico. Por fin, un final feliz sin drama, comentaba un usuario en redes sociales, acompañado de una lluvia de emojis de corazones. Sin embargo, en medio de esta ola de admiración por la joven pareja, otra figura emergió de forma inesperada, como una estrella silenciosa cuya luz de repente se volvía cegadora: la princesa Ana. Ella, la madre siempre discreta, la que nunca buscó los focos, la que cumplía con su deber sin esperar aplausos, era ahora aclamada como el arquetipo de la matriarca ideal. A sus 70 y tantos años, con su estilo práctico y su ética de trabajo inquebrantable, Ana había sido durante décadas el pilar silencioso de la familia real. Participaba en cientos de actos benéficos cada año, desde carreras de caballos hasta programas de apoyo rural, sin buscar jamás una pizca de atención. Era el ancla de la familia, la personificación del lema «Nunca te quejes, nunca des explicaciones». Ahora, la prensa formulaba preguntas más profundas. ¿Podría ser Ana la verdadera representante femenina de la monarquía en esta nueva era de incertidumbre? Un análisis en The Times lo planteaba sin rodeos. Ana no necesita una corona para brillar. Es un símbolo de resiliencia y dedicación, cualidades que la familia real necesita desesperadamente para recuperar la confianza del pueblo. En su residencia de Gatcombe Park, la princesa Ana leyó esas líneas con una sonrisa discreta. No era mujer de vanidades, pero la felicidad de su hijo le calentaba el corazón. Peter, su primogénito, fruto de su primer matrimonio con Mark Phillips, siempre había sido su orgullo. Recordaba los días en que le enseñó a montar a caballo, pero sobre todo a enfrentar la vida sin depender de un estatus real. «Estoy orgullosa de ti, hijo», le susurró al abrazarlo tras el anuncio del compromiso. Sus emociones eran una mezcla de alegría pura y una leve, casi imperceptible inquietud. Sabía, por amarga experiencia, que la vida real siempre estaba llena de sorpresas indeseadas, y no todas eran buenas noticias. Mientras la alegría florecía en Gatcombe Park, el ambiente en Clarence House era fúnebre. En su estudio privado, la reina Camila sostenía el Telegraph, con el rostro ensombrecido, como si el papel estuviera impregnado de veneno. El audaz titular sobre la princesa Ana el Pilar Silencioso le provocaba un profundo malestar.
Camila, que había dedicado su vida a una meticulosa y agotadora campaña de relaciones públicas para transformar su imagen de la otra mujer a una consorte aceptada, no podía soportar ser eclipsada. Era una ofensa personal, una negación de su largo y arduo camino hacia el trono. Sus labios se apretaron en una fina línea, sus dedos tamborileaban sobre la mesa de roble, una superficie cubierta de recortes de prensa que sin excepción elogiaban a Ana. El afecto del público por la princesa real no era una ola pasajera, amenazaba directamente el rostro femenino de la monarquía que Camila había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Cada artículo que alababa la dignidad silenciosa y el deber inquebrantable de Ana era, para ella, una crítica velada a su propia historia, una historia marcada por el escándalo, la controversia y una lucha constante por la legitimidad. La situación se veía agravada por la creciente debilidad del rey Carlos. Sus problemas de salud lo obligaban a reducir sus apariciones públicas, y los rumores internos, como un veneno lento, comenzaban a extenderse por el palacio. Fuentes cercanas al círculo íntimo del rey afirmaban que Carlos estaba considerando seriamente delegar en su hermana un papel de mayor representación en los próximos grandes eventos, como las conmemoraciones del Día de la Victoria en Europa. Ana, con su salud de hierro y una reputación impecable, era la elección lógica y perfecta, una elección que convertía a Camila en una figura ceremonial, una reina consorte cuyo consorte estaba ausente. Camila sintió una ira sorda arder en su pecho. ¿Por qué Ana?, murmuró, su voz apenas un susurro cargado de veneno. Lo que más la enfurecía no era la competencia de una figura joven y glamurosa como Kate Middleton, la princesa de Gales. La popularidad de Kate era comprensible, parte de la nueva generación. Pero Ana era una mujer de su misma generación, una rival que nunca había considerado una amenaza real. Ana era la antítesis de todo lo que Camila representaba, rígida, sin interés por la moda y desprovista del encanto social que Camila consideraba su principal herramienta para ganarse al público. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, observando el jardín de Buckingham que se teñía con los colores melancólicos del otoño. Las hojas doradas caían dispersas, un reflejo de su propio estado de ánimo turbulento. Recordó los años de lucha, las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas. Recordó la sombra imborrable de Diana, la reina de corazones, un fantasma contra el que siempre había competido. Ahora, finalmente sentada en el trono, no podía permitir que Ana, la mujer que siempre había permanecido en un segundo plano, le robara la gloria que tanto le había costado conseguir. En la mente de Camila una idea comenzó a formarse oscura y peligrosa. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para romper esa ola de afecto por Ana. No podía atacarla directamente. La princesa real era una fortaleza sin fisuras aparentes, un monumento al deber. Pero quizás a través de Peter, su hijo recién comprometido y feliz, podría encontrar una grieta. La familia real no necesita un monumento silencioso, susurró Camila, sus ojos brillando con una determinación fría. Necesita una reina. Y no voy a dejar que ella gane. Los días posteriores al anuncio del compromiso, la atmósfera en Clarence House se mantuvo pesada, cargada de una electricidad silenciosa. Camila, incapaz de quedarse de brazos cruzados mientras la prensa coronaba a Ana como la salvadora moral de la monarquía, convocó una reunión privada. Fue una reunión clandestina, en todo el sentido de la palabra. En su estudio, rodeada de asesores de confianza, hombres y mujeres leales que la habían ayudado a navegar innumerables escándalos del pasado, se sentó a la cabeza de la mesa, con la mirada afilada de un general planeando una batalla en la sombra. Sabía que un ataque frontal contra Ana sería un suicidio político. La princesa real era demasiado discreta, una figura casi intocable a los ojos del público. Pero Peter, su hijo, era un objetivo más vulnerable. Un empresario de éxito, sí, pero con suficiente sangre real en sus venas como para que cualquier escándalo, por pequeño que fuera, se magnificara y resonara en los tabloides de todo el mundo. No quiero que Ana siga siendo elogiada como una santa, dijo Camila, su voz baja pero cargada de una determinación implacable. Su mano se aferró al reposabrazos de la silla, los celos fluyendo como un veneno por sus venas. Necesitamos una historia. Algo lo suficientemente grande como para hacer temblar su imagen intachable. Y Peter será la clave. Sus ojos recorrieron a sus consejeros, hombres que entendían el lenguaje del poder y la manipulación. Investiguen su empresa, SEM, los eventos deportivos internacionales que organiza. Tiene que haber algo. Nadie es completamente limpio. Busquen una grieta, por pequeña que sea.
Los asesores asintieron y en cuestión de días habían desenterrado algo. No era una prueba real de corrupción, pero sí material suficiente para fabricar un rumor letal. El eslabón débil era un hombre llamado Martin Reynolds, un antiguo asesor de la propia Camila. Hacía un año, Reynolds había propuesto un turbio acuerdo de patrocinio a SEMG, pero Peter, tras una revisión exhaustiva de la propuesta, lo había rechazado rotundamente por falta de transparencia. Reynolds, un hombre de ego frágil y ambición desmedida, se sintió humillado. Con el orgullo herido y un profundo resentimiento hacia Peter, había abandonado el equipo de asesores de Camila, pero mantenía lazos estrechos y una lealtad inquebrantable hacia ella. Era el peón perfecto. Él será nuestra fuente anónima, instruyó Camila, el plan formándose con una claridad aterradora. Que filtre documentos a la prensa, documentos alterados, por supuesto. Un extracto bancario sacado de contexto, una factura recortada para que parezca sospechosa, suficiente para sembrar la duda, para plantar la semilla de la discordia. La orden era clara: difundir la noticia de que Peter Phillips había malversado fondos de patrocinio en un importante evento deportivo organizado por SEMG. Camila no intervendría directamente. Su implicación debía ser negable. Dejad que la prensa haga el resto, se susurró a sí misma, sentada sola en su dormitorio, mirando el jardín amarillento. Sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. Era un juego peligroso, una apuesta de alto riesgo, pero no veía otra opción. Si la estrella de Anna seguía ascendiendo, su propia posición, la que había anhelado durante décadas y por la que tanto había sacrificado, se tambalearía y no podía permitir que eso sucediera. La guerra encubierta había comenzado y la primera víctima ya había sido elegida. Apenas unos días después de la reunión en Clarence House, un destacado tabloide estalló con una historia sensacionalista, una auténtica bomba informativa que sacudió los cimientos de la aparente calma real. El titular, impreso en letras enormes y audaces, era una daga directa al corazón de la familia. El hijo de la princesa Anna, acusado de desviar fondos de patrocinio. Lo sabía Harriet. El artículo, construido con una maestría perversa, a base de detalles vagos pero persuasivos, acusaba a Peter Phillips de abusar de su posición para desviar parte del dinero de los patrocinadores a sus bolsillos. No había pruebas concretas, solo fuentes internas anónimas y documentos visiblemente recortados, pero era suficiente para encender la mecha de la curiosidad pública y crear un auténtico terremoto mediático. Fotos de Peter y Harriet, sonrientes y felices durante su anuncio de compromiso, se incluyeron con pies de foto maliciosos que sugerían que Harriet podría haber estado al tanto del oscuro secreto de su prometido, manchando no solo su honor, sino también su historia de amor. En las redes sociales, la noticia se propagó como un virus. El hashtag #PeterScandal comenzó a ser tendencia, inundado de comentarios escépticos y acusatorios. ¿Otro escándalo real?, escribía un usuario. ¿Qué dirá ahora la princesa Anna, el supuesto pilar de la integridad?, se preguntaba otro, con evidente sarcasmo. La narrativa pública, tan cuidadosamente construida en torno a la esperanza y la normalidad, se resquebrajó por completo. El silencio inicial del Palacio de Buckingham, que no emitió ninguna respuesta oficial inmediata, solo sirvió para intensificar la presión mediática. La falta de un desmentido rápido fue interpretada por muchos como una posible confirmación de la veracidad de las acusaciones. Hordas de reporteros se congregaron frente a las puertas de las residencias reales, sus cámaras parpadeando sin cesar, esperando una declaración que no llegaba, una presa para sus titulares del día siguiente. En su casa privada de Londres, Peter leyó la noticia con el rostro pálido. La sangre se le heló en las venas, apretó con fuerza la mano de su prometida, su voz temblando de incredulidad y rabia. «Esto es una calumnia, Harriet. Jamás he hecho algo así». Harriet lo abrazó, sus ojos llenos de preocupación pero también de una confianza inquebrantable. «Te creo, Peter. Saldremos de esto juntos». Pero en el corazón de Peter, la ira y el miedo se entrelazaban. Sabía que los escándalos reales, incluso los falsos, tenían el poder de destruir vidas, reputaciones y futuros. Todo por lo que había trabajado, su empresa, su honor, se veía ahora amenazado por una mentira fabricada en las sombras de palacio. Mientras tanto, en Clarence House, Camila observaba las noticias en televisión con una discreta y casi imperceptible sonrisa. Sentía que el poder regresaba a sus manos. La atención se desviaba de la admirable Anna hacia su hijo corrupto. Sin embargo, en el fondo de su ser, una profunda inquietud comenzó a arraigar. ¿Podría este plan, tan cuidadosamente orquestado, volverse en su contra?
Sacudió la cabeza, diciéndose a sí misma que era un mal necesario para proteger su posición. La guerra encubierta había estallado a la vista de todos, y nadie, ni siquiera ella, podía prever las consecuencias. La mentira, una vez liberada, tenía vida propia. El viento otoñal arrastraba las hojas doradas por los extensos terrenos de Gatcombe Park, pero en el corazón de la princesa Ana ardía un fuego gélido. La noticia que calumniaba a Peter, extendiéndose como una mancha de aceite por todos los periódicos y portales de noticias, la había hecho hervir de una furia controlada, precisa y letal. Ana no era de las que se dejaban llevar por las emociones, pero al leer el titular sensacionalista, sintió como si le hubieran abofeteado en público. No solo se mancillaba el honor de Peter, un hombre que ella había criado para ser la antítesis de la intriga palaciega, sino que se burlaban de los años que ella había dedicado a enseñarle los valores de la integridad y la responsabilidad. Era un ataque directo a su legado como madre. Apretó el teléfono con fuerza y llamó a Peter de inmediato. En su casa de Londres, Peter, sentado frente a Harriet, se sentía a la deriva en un mar de ansiedad y rabia. Cuando la voz firme y serena de su madre sonó al otro lado de la línea, sintió un ancla de consuelo en medio de la tormenta. «Mamá, te juro que nunca he hecho nada malo», dijo él, su voz temblorosa pero firme, la de un hombre inocente enfrentándose a una maquinaria de destrucción. «Sem siempre ha sido transparente. Esto es una calumnia, mamá. Alguien está tratando de hacerme daño». La respuesta de Ana fue breve, pero contenía un mundo de determinación inquebrantable. «Lo sé, Peter. Mantén la calma. Yo descubriré la verdad». En esa voz tranquila no había pánico, no había duda, había la fría resolución de una guerrera preparándose para la batalla. Tras colgar, Ana no actuó por impulso. La precipitación era para los débiles, para los que no tenían un plan. Se sentó en su escritorio, sus agudos ojos recorriendo los artículos apilados. Vio más allá de los titulares escandalosos y las frases maliciosas. Vio un patrón. Sabía, por décadas de experiencia navegando las intrigas de palacio y las turbulentas aguas de la prensa, que los escándalos reales nunca surgían de la nada. Siempre había una mano moviendo los hilos en la sombra, un titiritero que se beneficiaba del caos, sin hacer aspavientos, sin recurrir a los asesores reales que, en su opinión, a menudo formaban parte del problema. Comenzó su propia investigación silenciosa. No necesitaba el permiso de la corona para defender a su familia. Su primer contacto fue con alguien de su absoluta confianza, un hombre cuya lealtad y discreción estaban fuera de toda duda. Jonathan Wells, un reputado auditor financiero independiente que ya había revisado proyectos de SEMG en el pasado por encargo de la propia Ana. Era un hombre conocido por su implacable atención al detalle y su capacidad para encontrar la verdad en un mar de cifras. Mientras el mundo esperaba una reacción emocional, una declaración de pánico o un torpe desmentido desde el palacio, la princesa Ana se movía en silencio, con la precisión de un estratega. No veía un escándalo familiar, veía un acto de guerra. Y la guerrera silenciosa de la monarquía, la mujer que nunca había luchado por una corona, estaba a punto de demostrar por qué era la figura más temida por aquellos que conocían los secretos de los Windsor. Camila, en su arrogancia, acababa de cometer el error fatal de subestimarla. Y en el Juego de Tronos, subestimar a un oponente como Ana era el principio del fin. El encuentro tuvo lugar en un discreto café en las afueras de Londres, un lugar anónimo donde nadie reconocería a la princesa real, un refugio de la tormenta mediática que azotaba a su familia. Jonathan Wells, un hombre de mediana edad de comportamiento tranquilo, pero con una mente analítica como el acero, esperaba a Ana en una mesa apartada, junto a una chimenea que crepitaba suavemente, ajena a la tensión que flotaba en el aire. En cuanto Ana se sentó, él colocó un grueso dossier sobre la mesa. No hubo preámbulos, no hubo charlas triviales. El tiempo para eso había pasado. He revisado todos los informes financieros de SEMG de los últimos 3 años, Alteza, dijo Jonathan. Su voz serena pero con un peso de certeza absoluta. Todo es transparente, hasta el último céntimo. Los documentos que cita la prensa han sido deliberadamente recortados. Las cifras están distorsionadas y algunas transacciones se han sacado de contexto para crear una impresión completamente falsa. Ana asintió lentamente, sus ojos sin apartarse de las líneas y cifras del informe. El alivio de confirmar la inocencia de su hijo fue fugaz, un destello de luz inmediatamente reemplazado por la fría determinación de un depredador que ha localizado a su presa. ¿Quién está detrás de esto, Jonathan?, preguntó, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Jonathan dudó un segundo, no por miedo, sino por la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Eligió sus palabras con el cuidado de un artificiero desactivando una bomba.
No tengo pruebas directas de quién dio la orden, Alteza. Pero hay algo extraño, algo que no encaja. Uno de los documentos falsificados, el más dañino de todos, tiene rastros digitales. Proviene de una pequeña empresa de consultoría casi desconocida, que hasta hace poco trabajaba casi exclusivamente con una única entidad de alto perfil. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus siguientes palabras cayera con toda su fuerza. Esa entidad es Clarence House. Al oír el nombre Clarence House, la residencia oficial de Camila, los labios de Anna se apretaron hasta formar una fina línea blanca. Una pieza crucial del rompecabezas encajaba en su lugar. No era una coincidencia, no era un error. La sospecha que había albergado desde el primer momento, una intuición nacida de décadas observando los juegos de poder, se solidificaba, convirtiéndose en una certeza helada y furiosa. Camila. Pero Anna no se precipitó. La intuición no era suficiente para ir a la guerra. Necesitaba el arma que derribaría a su enemiga. Necesitaba el nombre del sicario. La conexión con Clarence House era la pista, el hilo del que tirar, y estaba dispuesta a tirar de él hasta desenredar toda la conspiración, sin importar a quién encontrara al final. La reina consorte había subestimado a la princesa, y ese error estaba a punto de costarle muy caro. En la quietud de aquel café, con el aroma del té llenando el aire, el plan de batalla de Anna comenzó a tomar forma, no con la fuerza bruta, sino con la fría y calculada lógica de la verdad. De vuelta en la soledad estratégica de Gatcombe Park, la princesa Anna continuó tirando del hilo. La conexión con Clarence House era la pista, pero necesitaba un nombre, un rostro para el autor material de la conspiración. Se puso en contacto con una antigua fuente en el intrincado mundo de los medios de comunicación, un periodista veterano que, a lo largo de los años, había cultivado contactos en los círculos más internos del palacio y que, crucialmente, le debía a Anna un favor del pasado, un favor que ahora iba a cobrar. Le pidió que investigara discretamente, sin dejar rastro, quién había sido el portador de la exclusiva al tabloide, quién había entregado los documentos manipulados. A los pocos días, la llamada llegó. La fuente confirmó el detalle que completaba el oscuro cuadro. La persona que había orquestado la campaña de desprestigio contra Peter, el hombre que había actuado como sicario de la conspiración, era en efecto Martin Reynolds, el antiguo y leal asesor de Camila. El periodista, con la voz baja y cargada de la gravedad de la revelación, desveló el trasfondo completo. Reynolds, tras ser públicamente rechazado por Peter debido a su propuesta de patrocinio poco ética, había jurado vengarse. No era solo un asunto de negocios, su ego había sido herido de muerte. Había esperado pacientemente el momento adecuado, como un depredador acechando en la maleza, para lanzar su ataque. Con esta revelación, el motivo de Camila ahora se mostraba en toda su despreciable y retorcida complejidad. No se trataba simplemente de celos por la creciente popularidad de Anna. Era algo más profundo y personal, una doble traición. Camila no solo estaba atacando a la familia de su cuñada, estaba usando el poder y el prestigio de la corona para vengar a uno de sus secuaces, un hombre cuya ambición personal había sido frustrada por la inquebrantable integridad de Peter. La reina consorte estaba dispuesta a destruir la reputación del nieto de la reina Isabel II, no solo para proteger su propia gloria, sino también para saldar la cuenta de un socio deshonesto. Era una red de favores y rencores, un juego sucio jugado a la sombra del trono. Así que no solo proteges tu propia gloria, murmuró Anna en la soledad de su estudio, sus ojos fríos como el hielo del invierno, también juegas a ser la madrina de una mafia palaciega. Con todas las pruebas en su poder, los informes de auditoría de Jonathan Wells que demostraban la inocencia de Peter, la conexión digital con la consultora de Clarence House y ahora la identidad confirmada de Martin Reynolds como el ejecutor, Anna se sentó a su escritorio. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, acentuando las arrugas de la experiencia, cada una un mapa de batallas pasadas. Sabía que, para proteger a su hijo y el honor de su familia, no podía actuar precipitadamente. La impulsividad era un lujo que no podía permitirse. Pero en su corazón un plan de batalla comenzaba a formarse, preciso y letal como el filo de una navaja. Camila había encendido esta guerra, creyendo que luchaba contra una rival pasiva, pero había despertado a una guerrera. La fuerza de una madre combinada con la astucia estratégica de una princesa criada en el corazón del poder era un arma que Camila nunca había previsto. Y ahora, esa arma apuntaba directamente hacia ella. La atmósfera en la sala de reuniones privada de Clarence House era tan pesada como los antiguos muros de piedra que la rodeaban, cargada de una tensión casi palpable.
La princesa Ana entró con paso firme, su abrigo verde oscuro acentuando su figura austera y su porte inquebrantable. Sus ojos, sin embargo, eran lo que dominaba la escena, fríos, penetrantes, desprovistos de cualquier emoción que no fuera una determinación de acero. Eran los ojos de una madre que había sido provocada más allá de todo límite. Enfrente, la reina Camila la esperaba a la cabeza de la mesa. Intentaba mantener una compostura regia, una fachada de calma soberana, pero la tensión en sus manos, entrelazadas con demasiada fuerza sobre la pulida madera de roble, la delataba. Ana no perdió el tiempo en formalidades ni en los saludos hipócritas que tanto detestaba del protocolo palaciego. Dejó caer el dossier que había preparado sobre la mesa. El sonido seco del papel contra la madera resonó en el silencio opresivo de la habitación. ¿Creíste que podías atacar a mi hijo sin dejar rastro, Camila? La voz de Ana era baja, controlada, pero cortante como un fragmento de hielo. No solo has atacado a Peter, has usado el nombre de la realeza para lavar la cara de un hombre rechazado por su propia ambición desmedida. Camila se congeló, forzó una sonrisa tensa, un gesto que no llegó a sus ojos. Ana, ¿de qué estás hablando? No tengo nada que ver con esos rumores. La prensa, ya sabes cómo es. Siempre magnifican las cosas. Ana no se inmutó ante la débil defensa, empujó el dossier hacia ella. Cada página, cada prueba era una bofetada silenciosa. No finjas más, dijo Ana, su voz conteniendo a duras penas la furia que hervía bajo su superficie de calma. Martin Reynolds. El hombre al que una vez protegiste fue rechazado por Peter por proponer un negocio turbio y ahora con tu respaldo se venga calumniando a mi hijo. ¿De verdad pensaste que no lo descubriría? El color abandonó el rostro de Camila. Por un instante se sintió expuesta, desnuda bajo la mirada acusadora de Ana, pero la sumisión no estaba en su naturaleza. Se levantó un movimiento brusco para recuperar el control, dando la espalda a Ana para ocultar la confusión en sus ojos. ¿Y tú creíste que me quedaría de brazos cruzados mientras pasabas de ser una mujer rígida y secundaria a un icono nacional? Siseó, su voz temblando ahora de ira y celos acumulados. La familia real necesita un rostro que sepa cómo comportarse, Ana. Alguien que sepa cómo ganarse al público, no un monumento silencioso que me haga sombra. Ana dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. ¿Comportarse?, repitió con un matiz de sarcasmo gélido. ¿Llamas comportarse a calumniar a mi hijo? ¿A abusar del poder para una venganza personal? Sus miradas se encontraron, una batalla silenciosa de voluntades. Tengo las pruebas, Camila. Todo lo que tú y Reynolds hicisteis. Y no voy a permitir que sigas destruyendo a mi familia solo para mantener esa gloria falsa que tanto anhelas. Camila se giró, desafiante. ¿Te atreves a amenazarme? Soy la reina. Ana, ¿qué crees que puedes hacer? Una sonrisa gélida, sin una pizca de calidez, se dibujó en los labios de Ana. Ya lo verás. Has tocado a mi hijo, y te haré pagar, no con trucos sucios como los tuyos, sino con la verdad. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Camila sola, temblando de rabia e impotencia. En la sala, ahora vacía, la reina se derrumbó en su silla. Había subestimado a su rival. Ana no era solo una madre protectora, era una guerrera que conocía el campo de batalla del palacio mejor que nadie, y acababa de declararle la guerra. Una guerra que Camila, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de poder ganar. En el estudio de su casa de Londres, rodeado de documentos financieros que ahora representaban su escudo y su espada, Peter Phillips trabajó sin descanso. Después de días de una tensión insoportable, ya no era el hombre asustado que había leído los titulares con el rostro pálido. La determinación de acero de su madre le había infundido una nueva fuerza, una resolución que no sabía que poseía. Junto a Jonathan Wells había revisado cada transacción, cada contrato, cada factura de CMG. Tenía en sus manos la prueba irrefutable de su inocencia, un arma forjada con la verdad. Pero tenía algo más. Tenía el dossier que su madre había reunido, ese compendio de pruebas que no solo lo exculpaba a él, sino que señalaba directamente a Martin Reynolds y, por una extensión que helaba la sangre, a la mano que movía los hilos desde la comodidad de Clarence House. Con este arsenal de verdad en sus manos, Peter tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla. No iba a esperar a que el Palacio de Buckingham emitiera un comunicado vago y burocrático, diseñado más para proteger a la institución que para defender su honor. No iba a dejar que el escándalo se desvaneciera lentamente, dejando una mancha permanente de duda sobre su nombre. Iba a enfrentarse al público directamente, iba a ser el arquitecto de su propia vindicación.
Organizó una rueda de prensa en una sala formal pero discreta en el centro de Londres, lejos del circo mediático que rodeaba los palacios. Cuando le comunicó su decisión a su madre, la princesa Ana no mostró sorpresa, solo un profundo y silencioso orgullo. «Es tu batalla, Peter», le dijo, su voz firme y llena de confianza. «Y tienes todas las armas para ganarla. Yo estaré allí, pero tú serás quien hable. El mundo necesita ver tu fuerza, no la de tu madre». Aquel gesto de Ana fue una lección de poder en sí misma. Al cederle el protagonismo, no solo demostraba su fe en él, sino que enviaba un mensaje devastador a sus enemigos. Su hijo no necesitaba esconderse detrás de las faldas de la realeza. Era un hombre íntegro, capaz de defenderse por sí mismo. El día de la rueda de prensa, Peter, con un traje azul oscuro que le confería un aire de seriedad y autoridad, se plantó ante los periodistas. A su lado, Jonathan Wells se preparaba para desglosar los datos financieros con la precisión de un cirujano. En un rincón de la sala, como una sombra protectora, la princesa Ana observaba, con los brazos cruzados y la mirada llena de un orgullo inmenso. No estaba en el escenario, no buscaba los focos, pero su presencia se sentía en cada rincón de la habitación. Era el respaldo silencioso, el pilar invisible sobre el que su hijo se apoyaba para enfrentarse al mundo. Peter respiró hondo. Miró a los rostros de los periodistas, a las lentes de las cámaras que habían contribuido a difundir la mentira. No había miedo en sus ojos, solo la calma de un hombre que está a punto de reclamar lo que es suyo, su buen nombre. Era el momento de que la verdad, su verdad, saliera a la luz y quemara las sombras de la calumnia. Hoy estoy aquí para aclarar las falsas acusaciones vertidas contra mí y mi empresa, SEMG. La voz de Peter era grave, clara, y resonó con una autoridad inesperada en la sala de prensa. Había una calma en su tono que desarmaba, la calma de un hombre que no tiene nada que ocultar. Se me ha acusado de malversar fondos de patrocinio en eventos deportivos internacionales. Estas acusaciones no solo son falsas, sino que fueron fabricadas con la única y maliciosa intención de manchar mi honor. Hizo una señal a Jonathan Wells y la gran pantalla detrás de ellos cobró vida. No eran palabras, eran hechos. Gráficos, cifras y balances demostraban de forma irrefutable la transparencia de cada transacción de SEMG. Jonathan, con la precisión de un experto, señaló con un puntero láser los documentos recortados que la prensa había publicado y los comparó, uno al lado del otro, con los originales completos, demostrando la burda manipulación. Como pueden ver, afirmó el auditor dirigiéndose a los periodistas, tenemos pruebas claras de que estos documentos fueron alterados con la única intención de crear una impresión falsa y dañina. Peter retomó la palabra, su voz ganando firmeza a cada segundo. No estoy aquí solo para defenderme a mí, continuó, elevando la mirada y conectando con la audiencia más allá de la sala, sino para proteger los valores que mi familia, y en especial mi madre, siempre ha defendido. La integridad y la responsabilidad. Quienes deliberadamente han difundido estos rumores no solo me atacan a mí, sino que atacan la confianza del público en una institución que debe ser, por encima de todo, honorable. No nombró a Camila, no nombró a Martin Reynolds, no era necesario. Su silencio sobre los culpables era más elocuente que cualquier acusación directa. Era un silencio digno, que contrastaba brutalmente con la bajeza de la conspiración. La multitud de periodistas murmuró, las cámaras parpadeando sin cesar, capturando cada matiz de aquel momento histórico. La rueda de prensa terminó con un aplauso espontáneo de varios reporteros, un gesto inusual en esos círculos cínicos, un reconocimiento a la valentía y a la contundencia de la verdad. En su rincón la princesa Ana sintió levemente, sus ojos brillando con un orgullo que no necesitaba palabras. Mientras se preparaba para salir discretamente, un periodista de The Guardian se apresuró a alcanzarla con el micrófono en alto. «Princesa, ¿qué opina del incidente que ha afectado a su hijo?» Ana se detuvo, se giró, su mirada serena pero penetrante. Su respuesta fue breve, pero cada palabra era de acero, una sentencia dirigida directamente a Clarence House. En lugar de creer en susurros y mentiras fabricadas en la sombra, dijo, su voz resonando en la sala, «Yo creo en la transparencia. Y nadie, sea quien sea, tiene el derecho a destrozar el honor de una persona solo para mantener una gloria falsa». Sus palabras, una clara e inequívoca alusión a Camila, resonaron como un manifiesto. Los periodistas por un instante se quedaron en silencio, antes de apresurarse a anotar aquella frase que definiría la guerra. La declaración de guerra de Ana ahora era pública, y la había hecho con el arma más poderosa de todas, la verdad.
La rueda de prensa de Peter Phillips no fue solo una noticia, fue una onda de choque que se propagó por todo el Reino Unido, alterando el paisaje de la opinión pública. La victoria en el Tribunal de la Opinión Pública fue total, pero para la princesa Ana no era suficiente. Limpiar el nombre de Peter había sido una necesidad, una defensa del honor familiar. Pero ahora su deber iba más allá. Entendía con una claridad meridiana que la enfermedad que carcomía la monarquía no era la crítica externa ni el escrutinio de la prensa, sino la corrupción que podía anidar en su mismo corazón. Para que la corona sobreviviera, debía demostrar que era capaz de protegerse a sí misma, de extirpar el veneno de su propio sistema. Con una meticulosidad implacable, la misma que aplicaba a sus cientos de compromisos anuales, compiló todas las pruebas. El informe de auditoría de Jonathan Wells, el análisis forense digital que rastreaba el origen de los documentos falsificados hasta la consultora vinculada a Clarence House, la declaración jurada de su fuente periodística que identificaba a Martin Reynolds como el autor material. Todo fue organizado en un dossier detallado y encuadernado en cuero oscuro. No era una simple colección de papeles, era un acta de acusación formal, una pieza de evidencia irrefutable. Este dossier no fue enviado a un abogado, no fue filtrado a la prensa para infligir una humillación pública y prolongada a Camila. Ana no jugaba a esos juegos de venganza mediática. Su movimiento fue mucho más directo, mucho más estratégico y, en última instancia, mucho más devastador. Lo envió por un mensajero real, en un sobresellado con su emblema personal directamente Sandringham. Su destino, las manos del único hombre que podía juzgar a una reina, su hermano, el rey Carlos III. El dossier no era una petición, no era una queja. Era un ultimátum silencioso, un mensaje cifrado entre dos hermanos que se conocían mejor que nadie. El mensaje era claro. Esto no es un asunto personal, es una crisis institucional de la más alta gravedad. La integridad de la corona ha sido comprometida desde dentro por la propia reina consorte. Y exigía una respuesta. Ana no pedía que Carlos eligiera entre su hermana y su esposa. Le estaba presentando una elección mucho más fundamental: elegir entre proteger a un individuo o proteger a la monarquía. Al llevar la batalla del dominio público al corazón del poder, al Sancta Sanctorum de la familia real, Ana no buscaba venganza, buscaba justicia. Una justicia que, en su opinión, era la única medicina que podía empezar a sanar las heridas abiertas de la casa de Windsor. La pelota estaba ahora en el tejado del rey, un rey enfermo y cansado, pero aún soberano, y su decisión definiría no solo el futuro de Camila, sino el de toda la monarquía. A pesar de su salud debilitada, el rey Carlos no podía ignorar la gravedad de la situación. El dossier de su hermana no era una simple queja, era una acusación formal que amenazaba con desestabilizar la ya frágil confianza del público en la corona. Desde su retiro forzoso en Sandringham, leyó cada página con el corazón apesadumbrado. Cada prueba era un golpe, cada revelación una espina más en su conciencia. Con un suspiro que parecía llevar el peso de siglos, ordenó una reunión interna urgente en el Palacio de Buckingham, una cumbre de crisis. Los invitados eran pocos, un círculo de poder reducido a su mínima y más potente expresión. El príncipe William, el heredero al trono, el futuro, la reina Camila, la acusada, el centro de la tormenta, la princesa Ana, la acusadora, la encarnación del deber y la justicia. Y los dos consejeros reales de más alto rango, testigos silenciosos del juicio que estaba a punto de comenzar. La reunión tuvo lugar en una sala privada, con las paredes revestidas de madera oscura que parecían absorber la luz y el sonido. La atmósfera era tan pesada que el tic-tac de un antiguo reloj de pie sonaba como un martillo golpeando un yunque, marcando los segundos hacia un veredicto inevitable. Carlos, sentado a la cabeza de la mesa, parecía más viejo, más cansado que nunca, pero sus ojos conservaban la autoridad de un monarca. Sostenía el dossier de Ana, sus dedos marcando las páginas clave. Esto, dijo, su voz débil pero firme, no es solo un asunto personal. Afecta la confianza del público en la familia real, una confianza que ya es precaria. Se volvió hacia Camila. Sus ojos, normalmente amables, eran ahora afilados como fragmentos de cristal. «Camila, ¿tienes algo que decir en tu defensa?» Ella sintió que su corazón se aceleraba, un tambor desbocado en el silencio de la sala. Intentó mantener la compostura, una máscara de serenidad real. «Charles, yo no estuve directamente involucrada», replicó, su voz tratando de sonar calmada. «Martin Reynolds actuó de forma independiente.
Si hubo un error fue suyo, no mío. Pero su defensa sonó débil, hueca, como una hoja seca cayendo en el viento. El príncipe William, sentado junto a su padre, no la dejó continuar. Se inclinó hacia adelante, su postura la de un hombre que asume su responsabilidad como futuro rey. Su mirada era severa, la de un hijo que, en cierto modo, también sentía el peso de la historia y de las heridas infligidas a su propia madre, Diana. Su Majestad dijo, su voz baja pero cortante, sea que lo ordenara directamente o no. Martin Reynolds fue su asesor cercano, un hombre de su confianza. Esto ha causado un daño grave a la reputación de la familia real. El público, con razón, cuestiona nuestra transparencia y nuestra integridad. Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Camila sin vacilar. El juicio había comenzado. Las palabras de William cayeron como un hacha sobre el frágil equilibrio de poder en la sala. Eran la sentencia que Camila no esperaba, no de él, el hijo de Diana, el hombre que siempre había mantenido una distancia cortés pero palpable. Abrió los ojos, atónita, dándose cuenta de que no solo el rey, sino también el heredero al trono, el futuro de la monarquía, ya no estaba de su lado. El Frente Unido que la había protegido durante años se había hecho añicos. William, ¿qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblando de una mezcla de incredulidad y desesperación. Soy la reina, no puedes tratarme como a una criminal común. Pero William no vaciló. Su mirada era firme, la de un hombre que finalmente había asumido por completo su papel como guardián de la corona, no solo como una institución, sino como una entidad moral. Esto no es un castigo, Su Majestad, replicó. El uso formal del título sonando más como una distancia que como una muestra de respeto. Esto es para proteger a la familia real, para proteger a la corona de sí misma. La princesa Ana, sentada en un rincón, observaba la escena en un silencio elocuente. No necesitaba hablar, no necesitaba añadir una sola palabra a la acusación. Su silencio era su victoria. Sus ojos, fijos en Camila, no mostraban triunfo, sino la fría satisfacción de la justicia cumplida. En esa mirada no había solo la defensa de su hijo, sino la reivindicación de décadas de soportar en silencio, de ver cómo las reglas se doblaban para otros. Camila sintió que la humillación la envolvía como un pesado manto, ahogándola. Buscó con la mirada a Charles, su último bastión, su esposo, el hombre por el que había sacrificado tanto. Esperaba una defensa, un gesto de apoyo, algo. Pero él solo inclinó la cabeza, frotándose la frente con un gesto de profundo cansancio, el de un rey derrotado no por sus enemigos, sino por las heridas de su propia casa. Camila, sigue las palabras de William, dijo Charles, su voz baja y triste, casi un susurro. Necesitamos tiempo, necesitamos silencio para manejar esto. Esas palabras fueron el golpe final, la confirmación de su absoluto aislamiento. Ella, la reina del Reino Unido, la mujer que había ganado la guerra del amor, era ahora una figura desvanecida en esta sala de poder, una reina sin reino, sin aliados. Cuando la reunión terminó, Ana se levantó, caminando hacia la salida con una calma imperturbable, pero al pasar junto a Camila se detuvo por un segundo. Sus miradas se cruzaron. Camila vio en los ojos de Ana no solo la victoria, sino una advertencia silenciosa, una promesa de que nunca perdonaría a nadie que se atreviera a tocar a su familia. Camila apretó los labios, apartando la mirada, su corazón pesado de amargura. Todavía ostentaba la corona, pero por primera vez en su vida sentía que no significaba nada. Mientras tanto, Ana salió al pasillo, la luz de una ventana iluminando su rostro, resaltando su inquebrantable resiliencia. Sabía que esta guerra no había terminado, pero en esta crucial batalla la victoria había sido suya. En la quietud de su estudio en Clarence House, la luz del atardecer otoñal proyectaba largas sombras que parecían burlarse de la figura inmóvil de la reina Camila. Sentada en su escritorio, ya no era una soberana en su centro de poder, sino una prisionera en una jaula dorada. El titular de The Times yacía sobre la mesa, una tortura visual que no podía apartar. Princesa Ana, el pilar silencioso de la familia real. La imagen de Ana, de pie junto a un sonriente Peter en un acto benéfico, dominaba la portada. Sin corona, sin discursos floridos, sin buscar la atención, Ana se había convertido en el símbolo de la integridad y la fuerza que la monarquía necesitaba. Camila apretó los labios, sus dedos temblorosos tocaron el periódico como si quisiera hacerlo pedazos, como si destruir la imagen pudiera borrar la realidad, pero no lo hizo. Se quedó allí inmóvil dejando que la amargura, un veneno lento y corrosivo, carcomiera cada rincón de su alma.
La cumbre en Buckingham la perseguía como un fantasma. La sugerencia de William, ahora una orden directa del rey, era una sentencia invisible pero implacable. Debía cesar temporalmente sus declaraciones públicas. Debía limitar sus contactos con el exterior. Cada llamada, cada correo estaba ahora bajo un escrutinio silencioso. Camila, la reina del Reino Unido, estaba en efecto bajo arresto domiciliario en su propio palacio, apartada, restringida, empujada a los márgenes del escenario en el que tanto había luchado por ser la protagonista. Charles, su esposo, el hombre por el que había soportado décadas de oprobio público, ya no tenía la fuerza ni la voluntad para protegerla como antes. Su enfermedad lo había debilitado, pero la revelación de la conspiración había debilitado aún más su autoridad moral sobre la familia. Y William, el heredero, el futuro, había elegido. Había elegido la transparencia de Ana, la integridad de la institución, por encima de la lealtad a su madrastra. El mensaje era devastadoramente claro. La supervivencia de la corona era más importante que Camila. Se sentía completamente sola, un sentimiento que no había experimentado con tanta intensidad desde los oscuros días del escándalo del Camilla Gate. La corona sobre su cabeza, el símbolo de su victoria final, ahora se sentía como un adorno pesado, frío y sin sentido. ¿De qué servía ser reina si no tenía poder, si no tenía la lealtad de su propia familia? En su corazón un profundo y oscuro rencor había echado raíces. Se aferraba a él como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. «Nunca olvidaré esto», murmuró, su voz tan baja que era casi inaudible, una promesa hecha a las sombras de la habitación. «Pagaréis por esto». Pero la amenaza, llena de un resentimiento impotente, solo resonó en el estudio vacío, escuchada por nadie más que ella misma. Se enfrentaba a su mayor y más implacable enemigo. El eco de sus propias acciones, la consecuencia de su propia ambición. Mientras Camila se consumía en la sombra de su aislamiento, la figura de la princesa Ana brillaba con una luz propia, más intensa que nunca. Lejos de la amargura y la intriga de Clarence House, Ana y Peter aparecieron juntos en un evento de caridad en Gloucestershire. El evento, una recaudación de fondos para niños desfavorecidos, era uno de los cientos que Ana atendía cada año, pero en esta ocasión la atmósfera era diferente. La prensa acudió en masa, pero esta vez sus cámaras no buscaban el escándalo, sino que parecían querer capturar la esencia de la resiliencia. Peter, con una postura digna y una confianza renovada, sostenía la mano de Harriet, su sonrisa radiante como si quisiera desterrar todas las sombras del escándalo anterior. Y a su lado, la princesa Ana, con un elegante abrigo gris, irradiaba una fuerza tranquila, un poder que no necesitaba proclamarse. Su mera presencia era una declaración. Los periodistas los rodearon, ansiosos por obtener una declaración, una palabra sobre la victoria, sobre la humillación de sus adversarios. Pero Ana, con una maestría forjada en décadas de servicio, desvió la atención con una elegancia impecable. «Hoy estamos aquí por los niños, no por historias pasadas», respondió con una sonrisa leve, una respuesta que era a la vez una evasiva y una lección de prioridades. Su calma, su enfoque en el deber por encima del drama personal, hizo que la multitud la admirara aún más. No necesitaba regodearse en su victoria era evidente en su dignidad. Al salir del evento, mientras el sol del atardecer proyectaba una cálida luz dorada sobre ellos, Peter miró a su madre con una gratitud que iba más allá de las palabras. «Mamá», dijo, su voz cargada de emoción, «no sé qué habría hecho sin ti». Ana no respondió con un discurso sentimental, simplemente le dio una palmada en el hombro, un gesto de apoyo firme y sin adornos, tan característico de ella. «Siempre estaré aquí», Peter dijo, su voz cálida pero con un subtexto de acero. «Nadie puede hacerte daño sin enfrentarse a mí primero». Esas palabras no eran solo la promesa de una madre a su hijo. Eran una declaración silenciosa de guerra contra cualquiera que se atreviera a desafiar la integridad de su familia. Un mensaje claro para los habitantes de Clarence House. Mientras Ana y Peter partían en medio del respeto y la admiración del público, Camila seguía sentada en su oficina, sus ojos oscureciéndose con cada nuevo artículo que elogiaba a su cuñada. Conservaba la corona, sí, pero ahora era una reina aislada, una figura olvidada en su propio palacio. El resentimiento hacia Ana estaba grabado a fuego en su corazón, una herida que se negaba a cicatrizar. Pero esta vez sabía que había perdido una batalla crucial. Ana, con su resiliencia, su astucia y su inquebrantable sentido de la integridad, no solo había protegido a su hijo, sino que había solidificado su posición como un pilar insustituible de la familia real.
Se había convertido, sin buscarlo, en la brújula moral de la monarquía. El poder real, como se demostró, no residía en el título, sino en el respeto ganado. Y en ese campo de batalla, Ana era la vencedora indiscutible. El otoño dio paso a un invierno frío, y con él una aparente calma se instaló sobre la casa de Windsor. En la superficie todo parecía volver a la normalidad. Peter y Harriet continuaban con los preparativos de su boda, un evento que ahora se había cargado de un simbolismo aún mayor, la victoria de la integridad sobre la intriga. La princesa Ana, más respetada y admirada que nunca, seguía con su incansable agenda de deberes reales, su estatus como el pilar inquebrantable de la familia ahora cimentado en la conciencia nacional. Se había convertido, sin buscarlo, en la personificación de la dignidad de la corona. En Clarence House, la reina Camila cumplía con su exilio interno. Hacía apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas, su sonrisa más forzada que nunca, un rictus que apenas ocultaba la tormenta que se libraba en su interior. ¿Había conservado su corona? Sí, pero había perdido la batalla por la influencia, el respeto y lo que era más importante para ella, el afecto del público. El rencor hacia Ana ardía en su corazón como una brasa incandescente, una herida narcisista que se negaba a cicatrizar y que esperaba pacientemente el momento oportuno para reavivarse. La batalla, por ahora, había terminado. Se había declarado un vencedor claro. Ana había ganado, no con el poder de un título, sino con el poder de la verdad. No con intrigas palaciegas, sino con una integridad a prueba de balas. Había demostrado que en la nueva era de la monarquía el carácter y la sustancia valían infinitamente más que la corona y el protocolo. Pero aquellos que conocen los secretos que se esconden detrás de los muros dorados del palacio saben que en el silencioso y despiadado juego de tronos de los Windsor la guerra nunca acaba realmente. Las heridas del pasado siguen abiertas, los resentimientos se enquistan y las alianzas son tan frágiles como el cristal. La paz actual no es más que una tregua, un interludio en un drama multigeneracional. La guerra entre estas dos mujeres formidables, entre dos visiones opuestas de lo que debe ser la monarquía, simplemente está latente, esperando el próximo movimiento, la próxima crisis, el próximo capítulo en el interminable y fascinante drama de la corona británica. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la victoria de Ana es permanente o es solo cuestión de tiempo antes de que Camila, acorralada y resentida, encuentre una nueva forma de contraatacar? ¿Podrá la monarquía sobrevivir a estas fracturas internas? ¿O estamos presenciando el principio del fin de una era? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de los secretos reales. La historia de la Casa de Windsor está lejos de terminar. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Hasta la próxima.